Era un jueves de marzo cuando mi mundo se desplomó. No fue un terremoto, no fue una enfermedad terminal, no fue la muerte de nadie. Fue algo mucho peor. Fueron las palabras de mi propio hijo, Carlos, de 34 años, mirándome directamente a los ojos, sin pestañear, como si estuviera pidiendo un vaso de agua. Quiero la casa, los coches, todo. Menos a ti. Déjame explicarte dónde estábamos cuando dijo eso. Era en la sala de mi casa, la misma sala donde jugó con Legos cuando tenía 7 años, donde hicimos las tareas de matemáticas durante la adolescencia, donde celebramos su graduación de ingeniería. Yo estaba sentado en el sillón que compré cuando él nació, ese mismo sillón donde pasé noches enteras meciéndolo para que durmiera cuando era bebé. Carlos estaba de pie, de traje, como si fuera una junta de negocios. Su esposa, Patricia, a su lado, viendo el celular, como si nada de eso fuera con ella. Y ahí, en ese momento, mi hijo de 34 años me trataba como un obstáculo que debía ser removido. Lo peor no fueron las palabras en sí, lo peor fue la frialdad, la naturalidad, como si después de 34 años siendo su padre, después de 20 años trabajando 12 horas al día para pagar su universidad privada, después de renunciar a mi sueño de tener un pequeño taller mecánico para invertir en su futuro, yo fuera solamente un inconveniente entre él y lo que creía que merecía. Sentí que el estómago se me revolvía, esa sensación que todo hombre conoce pero nunca platica. Cuando te das cuenta de que fallaste como padre, pero no sabes exactamente dónde o cómo, es un dolor que se queda en el pecho, pesado, como si alguien hubiera puesto un yunque ahí adentro. Se me cerró la garganta. A los 62 años, un hombre no debería sentir ganas de llorar por causa de un hijo, pero ahí estaba yo, tragándome un llanto que pesaba más que todos los años de trabajo pesado que tenía en las espaldas. Miré a ese hombre frente a mí y traté de encontrar al niño que una vez me llamó Papi Héroe, cuando arreglé su bicicleta rota una tarde de domingo. Traté de encontrar al adolescente que me pidió consejos sobre la primera novia. Traté de encontrar al joven que me abrazó el día de la graduación y dijo, «Gracias por todo, papá». No lo encontré. El hombre frente a mí era un extraño. «Carlos», logré decir, y hasta mi propia voz me sonó extraña, frágil. «Hijo, ¿de qué estás hablando?», suspiró, como si yo fuera un niño que no entendía una explicación sencilla. «Papá, tienes 62 años, la casa está muy grande para ti, los coches se quedan parados en la cochera. Te podrías cambiar a un departamento más chico, más práctico. Nosotros nos hacemos cargo de todo». «¿Nosotros?», miré a Patricia, que ni siquiera levantó los ojos del teléfono. «Patricia y yo, nosotros asumimos las responsabilidades. Tú quedas libre para disfrutar tu jubilación. Libre, como si yo fuera una carga, como si mi propia casa, que construí ladrillo por ladrillo con el sudor de mi trabajo, fuera una prisión de la cual necesitaba ser liberado. Hay silencios de padre que pesan más que gritos, y en ese silencio, mientras procesaba lo que mi hijo me estaba diciendo, entendí que no me estaba ofreciendo ayuda, me estaba despidiendo. «¿Y si no quiero?», pregunté. Inmediatamente me arrepentí de la pregunta, porque ya sabía qué tipo de hijo se había vuelto. Su sonrisa fue lo que me quebró completamente. Una sonrisa condescendiente, como si yo fuera senil. «Papá, sé realista. No tienes mucho tiempo para disfrutar las cosas. Nosotros tenemos toda una vida por delante». Patricia finalmente me miró con esa cara de quien quiere resolver luego un problema fastidioso. «Es cierto, don Miguel, y no lo vamos a dejar desamparado. Puede visitarnos siempre que quiera». Visitar la casa que yo construí, como si fuera un pariente lejano. En ese momento entendí lo que significa morir en vida. Es cuando te das cuenta de que para las personas que más amas ya no existes como persona, solamente como propietario de cosas que ellas quieren. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños.
Es una soledad que no tiene consuelo, porque no puedes decirle a nadie que tu propio hijo te trata como basura. La gente va a decir que exageraste, que la familia es sagrada, que un hijo es un hijo. Pero ¿qué pasa cuando el hijo te mira como si fueras un estorbo en su vida? Me levanté del sillón despacio. Mis piernas estaban temblando, no de edad, sino de shock. Miré a los dos, ahí en mi sala, planeando mi vida como si yo no estuviera presente, y una rabia comenzó a crecer en mi pecho. No una rabia explosiva, sino una rabia fría, calculada. «Salgan de mi casa», dije, con una voz que ni reconocí como mía. Carlos se rió. «Papá, no seas dramático. Nomás estamos tratando de ayudar. Salgan, ahorita». Y por primera vez en años, mi hijo me obedeció. Pero antes de salir, se volteó y dijo: «Regresamos cuando usted esté más dispuesto a platicar como adulto». Como adulto. Como si yo fuera un niño berrinchudo por no querer entregar todo lo que construí en la vida a un hijo que me trataba como estorbo. Cuando se cerró la puerta, me quedé solo en esa sala que de repente parecía más grande, más vacía. Me senté en el sillón y por primera vez en 34 años como padre, me permití hacer una pregunta que todo hombre tiene miedo de hacer. ¿Será que crié un monstruo? ¿Cuántas veces un padre se traga el llanto para parecer fuerte? Esa noche me tragué tanto que pensé que me iba a ahogar. Si ya sentiste que toda una vida de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de ese jueves me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos papás por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan los relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Miguel Santos. Tengo 62 años. Soy jubilado de Pemex, donde trabajé por 37 años como técnico en mantenimiento de equipos, y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendas cómo llegué a ese momento, escuchando a mi propio hijo tratarme como un cajero automático con piernas, no como un padre que dedicó décadas de su vida para criar a ese hombre, porque esta historia va a hacer que muchos padres reconsideren lo que están aceptando en nombre del amor familiar. Conocí a Silvia cuando yo tenía 26 años, ella 24. Era 1987, yo estaba comenzando en Pemex. Ella trabajaba como secretaria en una empresa de contabilidad. Nos casamos 2 años después, en una fiesta sencilla en el salón de la iglesia, con los ahorros que juntamos durante el noviazgo. No teníamos mucho, pero teníamos sueños grandes. Carlos nació en 1989, cuando yo tenía 28 años. Me acuerdo hasta hoy del momento en que el doctor puso ese bebé en mis brazos. Pesaba 3.2 kilos, tenía los ojos de la madre y esas manitas diminutas que agarraban mi dedo con una fuerza impresionante. En ese momento, mirando a ese cercito, hice una promesa silenciosa. Este niño nunca iba a pasar por las necesidades que yo pasé. Yo había crecido en una familia humilde en Nesa. Mi papá era obrero de Minimcint fábrica, mi mamá costurera. No pasábamos hambre, pero lujo era cosa de televisión. Zapatos nuevos solo al empezar el año escolar. Juguete nuevo solo en Navidad. Ropa nueva solo cuando la antigua ya no servía. Juré que mi hijo iba a tener todo lo que yo no tuve. Y fue exactamente eso lo que hice. Desde chiquito, Carlos tuvo lo mejor que mi sueldo permitía. Escuela privada desde el kinder, aunque eso significara que yo hiciera tiempo extra todos los fines de semana. Clases de inglés los sábados, por la mañana, aunque eso significara que yo trabajara días feriados para pagar. Material escolar de la mejor calidad, ropa de marca, tenis importados que veía en la televisión y pedía. Silvia a veces se quejaba de que yo estaba exagerando.
que los niños no necesitaban tanto lujo. Pero yo insistía. Nuestro hijo va a tener oportunidades que nosotros no tuvimos. Cuando Carlos tenía 10 años, compramos casa propia. Una casa de 2 pisos de 3 recámaras en Nezahualcóyotl, con patio grande donde él podía jugar. Fue el logro de mi vida hasta ese momento. Me acuerdo de llegar del trabajo y encontrar a Carlos corriendo en el patio con los amigos, gritando de alegría. «Papi, ahora tenemos casa propia», me dijo, abrazándome con esa fuerza de niño feliz. En ese abrazo sentí que todos los años de trabajo pesado, todas las horas extra, todos los días feriados trabajados, habían valido la pena. Durante la adolescencia, Carlos era un buen muchacho. No daba lata en la escuela, tenía calificaciones decentes, ayudaba a su mamá en casa cuando yo estaba trabajando. Hablaba de ser ingeniero como el tío de Silvia, que tenía una vida cómoda. Yo lo apoyaba totalmente. «Vas a ser ingeniero, mijo. Papá va a buscar la manera de pagar la universidad». Y busqué la manera. Cuando Carlos pasó el examen para ingeniería civil en una universidad privada en 2008, la colegiatura costaba casi la mitad de mi sueldo. Pero no dudé. Agarré tiempo extra que ni sabía que existía. Trabajaba de lunes a sábado en Pemex, domingo hacía chambas de electricista. Silvia se quejaba de que casi no estaba en casa, pero yo le explicaba, es temporal. Cuando Carlos se gradúe, nuestra vida va a mejorar. Durante los 5 años de su carrera, viví como monje. No compraba ropa nueva, no salía a tomar con los compañeros, no tomaba vacaciones. Cada centavo extra era para la educación de Carlos. Material didáctico, copias, pasaje, lonche en la universidad, computadora nueva cuando se descompuso la anterior. Yo pagaba todo, siempre. Me acuerdo de una noche, Carlos llegó a casa emocionado con un proyecto de la universidad. «Papá, necesito unos libros específicos. Son caros, pero el profesor dijo que quien haga este proyecto tiene más chance de conseguir prácticas en una empresa buena». «¿Cuánto cuestan?», pregunté, ya calculando si daba para hacer algunas horas extra más. «300 pesos», dijo medio apenado. 300 pesos era mi dinero de comida de 2 semanas, pero no dudé. «Mañana te doy el dinero». Y así fue. Carlos tuvo los libros, hizo el proyecto, consiguió las prácticas, y cuando se graduó en 2013, con un buen trabajo ya garantizado en una constructora, me senté en su graduación y lloré de orgullo. Ahí estaba mi hijo, ingeniero, realizado, con un futuro brillante por delante. Todos los sacrificios habían valido la pena, o por lo menos eso pensaba. Después de la graduación, Carlos siguió viviendo en casa. Decía que estaba ahorrando dinero para casarse con Patricia, que era su novia desde 3er año de la carrera. Ella era hija de un comerciante de clase media, graduada en administración, siempre muy educada conmigo y con Silvia. En esa época, Carlos contribuía con una cantidad pequeña para los gastos de la casa, más simbólica que real. Pero a mí no me importaba. «Déjalo que junte dinero», le decía a Silvia. «Cuando se case, lo va a necesitar». En 2015 se casó. La fiesta fue en el salón del club de su empresa para 150 personas. Patricia quería todo perfecto. Decoración cara, banquete sofisticado, banda en vivo. El presupuesto inicial era 20,000 pesos. Su sueldo como ingeniero junior apenas cubría la mitad. «Papá», vino a platicarme, «¿será que no podría ayudar con la fiesta? Es un día especial, ¿sabe? Queremos que sea inolvidable». Una vez más no dudé. Rompí mi cochinito de la jubilación futura y ayudé con 15,000 pesos, casi todos mis ahorros de años. La fiesta estuvo preciosa. Carlos y Patricia radiantes, felices, agradeciendo la ayuda. «Papá, nunca voy a olvidar lo que hizo por mí», me dijo en el brindis, abrazándome fuerte. En ese momento, mirando a mi hijo feliz, casado, empezando la vida, sentí que había cumplido mi papel como padre. Le había dado todas las oportunidades, todo el amor, todo el apoyo necesario. Después de la boda, rentaron un departamento de 2 recámaras en Nezahualcóyotl. Carlos estaba ganando bien,
Patricia también trabajaba. Nos visitaban todos los domingos para comer, le traían flores a Silvia, platicaban de fútbol conmigo. Familia unida, armoniosa, pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente en 2017. Las visitas disminuyeron, las llamadas se hicieron más raras. Cuando venían a comer, Carlos parecía siempre distraído, checando el celular, platicando del trabajo, quejándose de los gastos. Patricia empezó a hacer comentarios sobre la casa. «¡Qué sala tan grande! De seguro gasta una fortuna en luz». Yo pensaba que era cosa de mi cabeza. La gente recién casada se enfoca más en su propia vida. Es natural. En 2018, Silvia murió. Cáncer de mama, rápido, agresivo. 3 meses del diagnóstico al final. Carlos me ayudó mucho durante su enfermedad. Llevaba a su mamá a las consultas cuando yo no podía faltar al trabajo. Se quedaba en el hospital durante las sesiones de quimioterapia. Pensé, qué bueno que mi hijo es un hombre de carácter. Después del entierro me dijo, «Papá, si quiere venir a vivir con nosotros por un tiempo, buscamos la manera». Le agradecí, pero dije que quería quedarme en mi casa, cerca de las memorias de Silvia. Él respetó, pero fue después de su muerte que todo empezó a cambiar de verdad, como si la presencia de Silvia fuera lo que mantenía a Carlos siendo el hijo que yo conocía. Sin ella ahí para ver, lentamente se fue transformando en una persona que yo no reconocía. Y yo, devastado por la pérdida de la mujer que amé por 31 años, no me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo también. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta no aguanta más. Y ese jueves de marzo sería el día en que mi garganta finalmente se cerraría para siempre. Los primeros señales de que algo andaba mal empezaron pequeños, casi imperceptibles, cosas que cualquier padre amoroso disculparía como cambio natural de la vida adulta. 3 meses después del entierro de Silvia, Carlos apareció en casa un martes por la noche. Estaba extraño, inquieto, tocando las cosas de la sala como si estuviera evaluando el valor de ellas. «Papá, ¿puedo pedirte algo?», empezó sin mirarme a los ojos. «Claro, mijo. ¿Será que no me podrías prestar unos 3,000 pesos? Es temporal, nomás hasta el mes que viene. Salió una oportunidad de inversión en el trabajo». 3,000 pesos era mucho dinero en esa época, casi la mitad de mi jubilación. Pero era mi hijo pidiendo ayuda. «¿Para cuándo lo necesitas?». «Si es posible, mañana. La oportunidad es única». Al día siguiente, fui al banco y saqué el dinero. Carlos pasó por la casa al final de la tarde. Agarró el sobre y me dio un abrazo rápido. «Gracias, papá. El mes que viene te lo devuelvo con intereses». Pasó el mes. Pasaron 2 meses. Cuando yo tocaba el tema delicadamente, él decía, «Papá, la inversión está rindiendo bien, pero todavía no puedo sacar. Unos días más». Unos días más se volvieron unos meses más. Los 3,000 pesos nunca regresaron. En diciembre de ese mismo año, nueva petición. «Papá, Patricia necesita hacerse un tratamiento dental urgente, particular, porque el seguro no cubre. Son 5,000 pesos. Esta vez dudé. «Hijo, todavía están esos 3,000 anteriores». «Papá, eso fue una inversión que salió mal. Pasa, pero esto es salud de mi esposa. No va a dejar a su nuera sufriendo, ¿verdad?». Ahí fui al banco otra vez. Otros 5,000 pesos de mi jubilación. El tratamiento dental de Patricia duró 3 meses. En los 3 meses siguientes, subía fotos en las redes sociales de restaurantes caros, viajes de fin de semana, ropa de marca. Aparentemente, el dinero para diversiones no faltaba, solo para devolver el préstamo al suegro. Empecé a darme cuenta de un patrón perturbador. Carlos solo me hablaba cuando necesitaba dinero. Las visitas solo ocurrían cuando había alguna petición especial. La plática siempre empezaba con «¿Cómo está?» y terminaba con «¿Será que no podría ayudar con...?». En 2019, la petición fue más atrevida. «Papá, estamos queriendo comprar un departamento. Conseguimos un financiamiento bueno, pero necesita de un enganche de 20,000 pesos. ¿No tendría cómo ayudar?». 20,000 pesos. Era prácticamente toda mi reserva de emergencia.
Hijo, eso es mucho dinero. ¿Y los otros préstamos? Suspiró, como si yo fuera una persona difícil. Papá, estamos tratando de construir una vida aquí. Este departamento es una inversión en el futuro de la familia. Cuando lo vendamos, usted recibe todo de vuelta. Patricia, que estaba junto, complementó. Es verdad, don Miguel, y cuando compremos el departamento, usted va a tener su rinconcito ahí. También, para visitas, días feriados. La promesa de tener un lugar en sus vidas me conquistó. Di los 20,000 pesos. Compraron el departamento. Un lugar bonito, bien ubicado, mucho mejor que la renta anterior. Pero las visitas prometidas nunca se materializaron. Cuando yo hablaba para sugerir ir allá, siempre había una excusa. Ay, papá, hoy no se puede, vamos a salir. Patricia está enferma. Tenemos visitas. Mi rinconcito en el departamento nuevo aparentemente no existía. Pero lo que más me dolió no fueron los préstamos no pagados. Fue darme cuenta de que mi hijo había empezado a tratarme como un recurso financiero, no como una persona. Cuando yo hablaba solo para platicar, él siempre tenía prisa. Papá, estoy en el trabajo, platicamos después. Pero cuando él hablaba siempre había una petición detrás. Las pláticas se volvieron superficiales, mecánicas. Él preguntaba cómo estaba, yo respondía que estaba bien. Él decía que todo estaba perfecto también, y después venía la verdadera razón de la llamada. Papá, pasó una situación aquí. En 2020, durante la pandemia, pensé que las cosas iban a mejorar. Con todo mundo en casa, imaginé que tendríamos más tiempo para platicar, para acercarnos. Me equivoqué. Carlos hablaba ocasionalmente, pero siempre para quejarse de algo. El trabajo estaba difícil, el departamento estaba costando caro, la vida estaba complicada, y siempre, al final de la plática, una insinuación. Qué bueno que usted tiene la casa pagada y la jubilación. Garantizada no, papá. Ha de ser tranquilo. Como si mi tranquilidad financiera fuera un insulto a sus problemas. En ese periodo, yo estaba realmente solo, sin Silvia, sin contacto real con Carlos, pasando días enteros sin platicar con nadie. La casa que antes estaba llena de vida y risas ahora hacía eco con mis pasos solitarios. Empecé a tener problemas de presión alta. Nada grave, pero el doctor recomendó evitar estrés. Cuando le conté esto a Carlos, durante una de sus raras llamadas, la respuesta fue: papá necesita conseguirse una actividad. Quedarse parado en casa no hace bien. Actividad. Como si la soledad fuera una elección mía. En esa misma época, descubrí que Carlos había subido fotos de un viaje a Acapulco en las redes sociales. Acapulco en medio de la pandemia, hospedado en un hotel que costaba mínimo 300 pesos la noche. Pero cuando yo había sugerido que vinieran a comer en casa el domingo anterior, la excusa fue: estamos sin lana para gasolina, papá. Sin lana para gasolina, pero con lana para Acapulco. Fue en esa época que empecé a darme cuenta de que mi hijo no solo no me respetaba como padre, había empezado a verme como un tonto. Un viejo ingenuo que pagaba la vida buena de él mientras recibía migajas de atención a cambio. La gota que derramó el vaso de esa fase fue en el Día del Padre de 2021. Desperté esperando una llamada, una visita, cualquier muestra de cariño. El teléfono se quedó mudo todo el día. Al final de la noche, recibí un mensaje en WhatsApp. Feliz Día del Padre. Perdón por no haber hablado, día ocupado, saludos. Un mensaje genérico. El tipo de mensaje que le mandas a un conocido. Esa noche, acostado en la cama que compartí con Silvia por 31 años, entendí una verdad amarga. Había criado un hijo que me toleraba por educación, pero no me amaba por elección. Y lo peor, yo había permitido que eso pasara. Durante años, confundí dar dinero con dar amor. Confundí ser generoso con ser respetado. Ahora estaba cosechando los frutos de una educación, donde mi valor como padre estaba condicionado al tamaño de mi cuenta de cheques. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Y mi cicatriz
apenas estaba empezando a formarse. Lo que no sabía es que la verdadera humillación todavía estaba por venir. Lo que pasó ese jueves de marzo era solo el comienzo de mi jornada de descubrir qué tipo de hombre se había vuelto mi hijo y qué tipo de hombre yo necesitaba volverme para sobrevivir a la decepción de toda una vida. Entre 2021 y 2023, la situación se volvió insostenible. Lo que empezó como peticiones de ayuda ocasional se transformó en una explotación sistemática que yo estaba empezando a reconocer, pero todavía no tenía valor para enfrentar. Carlos desarrolló una estrategia casi profesional para sacarme dinero. Primero, las llamadas se volvieron mensuales, siempre al final del mes, siempre con un tono de urgencia. Papá, salió una situación inesperada. Papá, necesito resolver una cosa urgente. Papá, pasó un imprevisto. Los valores fueron aumentando gradualmente. 500 pesos para la reparación del coche, 1,000 pesos para una consulta médica especializada de Patricia, 2,000 pesos para ayudar a un amigo que estaba pasando dificultades, 3,000 pesos para un curso de especialización que iba a revolucionar su carrera. Yo siempre preguntaba por los préstamos anteriores, y la respuesta siempre era la misma. Papá, usted sabe cómo está. Difícil, pero ahora las cosas van a mejorar. O si no, papá, no se preocupe por eso ahorita. Lo importante es resolver esta situación actual. En 2 años, calculé que había prestado más de 40,000 pesos a Carlos. 40,000 pesos que representaban 2 años de mi jubilación, todas mis reservas de emergencia, parte de lo que había planeado dejar como herencia para él. Pero el dinero era solo parte de la humillación. Lo peor era cómo había empezado a tratarme en las raras ocasiones en que nos encontrábamos. Me acuerdo de una comida en 2022 en un restaurante que él escogió, un lugar caro donde el platillo más barato costaba 80 pesos. Cuando llegó la cuenta, me miró con naturalidad. Papá, ¿usted paga hoy? Ando medio apretado. Durante la comida, platicó sobre sus planes. Un viaje a Europa que estaba organizando, un coche nuevo que quería comprar, reformas en el departamento. Todo platicado con emoción, como si el dinero para esos lujos fuera a caer del cielo, o mejor dicho, como si fuera a salir del bolsillo del papá. Cuando comenté que también me gustaría viajar algún día, tal vez conocer la costa del Pacífico, se rió. Papá, ¿a su edad? ¿Para qué eso? Usted ya trabajó toda la vida, ahora es hora de quedarse tranquilo en casa. Tranquilo en casa. Como si a los 62 años fuera un inválido que no merecía tener más sueños o deseos. En esa época, empecé a darme cuenta de que Carlos había desarrollado una visión muy específica sobre mi función en su vida. Yo debería trabajar, jubilarme, quedarme callado en casa y disponibilizar mi dinero cuando él necesitara. Cualquier deseo mío de tener una vida propia, de hacer planes, de gastar en mis propias ganas, era visto como capricho senil. La soledad que sentía no era solo por estar físicamente solo. Era una soledad existencial, de hombre que se da cuenta de que dedicó toda la vida para criar a alguien que no lo ve como persona. Hay una soledad específica de hombre mayor que es difícil de explicar. Las mujeres, cuando enviudan, generalmente mantienen redes de apoyo, amigas, vecinas, actividades sociales. Los hombres no. Nos pasamos la vida enfocados en el trabajo y la familia, y cuando la familia se aleja y el trabajo se acaba, queda un vacío que no tiene nombre. Pasaba días enteros sin platicar con nadie. Despertaba, desayunaba solo, veía televisión solo, comía solo, dormía solo. El teléfono solo sonaba cuando Carlos necesitaba algo, y esas llamadas, en lugar de disminuir la soledad, la aumentaban aún más. Porque me recordaban que para mi propio hijo yo era solo una fuente de recursos. Empecé a frecuentar una cantina cerca de casa, no para tomar, sino para tener con quién platicar. Era una cantinita sencilla, frecuentada por otros hombres de mi edad, la mayoría jubilados. Ahí por lo menos yo existía como persona.
Osmar, el dueño, siempre preguntaba cómo estaba. Don Antonio, que jugaba dominó toda tarde, siempre me invitaba a una partida. Fue en una de esas tardes en la cantina que conocí a don Joaquín, de 68 años, que estaba pasando por una situación parecida a la mía. Ex empleado de Correos de México, viudo hace 3 años, con 2 hijos que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Miguel, me dijo una tarde, después de que me desahogué sobre mi situación, el problema es que nosotros confundimos ser padre con ser banco. Pensamos que el amor de hijo se conquista con dinero. Sus palabras se quedaron martillando en mi cabeza. ¿Será que era eso? ¿Será que yo había condicionado el amor de Carlos a los favores financieros que le hacía? Empecé a observar más atentamente su comportamiento. Cuando yo no podía atender alguna petición de dinero, se ponía frío, distante, como si yo hubiera fallado en una obligación básica. Cuando lo atendía, se ponía cariñoso por algunos días, hablaba para agradecer, platicaba sobre retribuir la ayuda. Su amor por mí era condicional, condicionado al tamaño de mi cuenta bancaria. En 2023, la situación llegó a un punto que debería haber sido mi línea roja. Carlos me habló un sábado por la mañana, agitado. «Papá, pasó algo. Patricia está embarazada». Por un momento, mi corazón se llenó de alegría. Iba a ser abuelo. Finalmente, habría una nueva vida en la familia, una criatura que yo podría amar y que tal vez me devolviera el sentimiento. «¡Qué noticia tan maravillosa!», dije, levantándome para abrazar a los dos. Pero Carlos levantó la mano, como para interrumpirme. «Papá, espere, la cosa es más complicada». Patricia estaba llorando bajito. Carlos explicó. «No estábamos planeando tener hijo ahorita. La situación financiera está apretada. El departamento necesita remodelación para hacer un cuarto del niño. Patricia va a tener que dejar de trabajar en los últimos meses. Son muchos gastos inesperados». No entendí a dónde quería llegar. Pero van a buscar la manera, ¿verdad? Tener un hijo es una bendición. «Papá», Carlos me miró directamente, «estábamos pensando, ¿usted no podría ayudar a pagar estos gastos? Temporalmente, claro. Pagar los gastos del embarazo, pagar la remodelación, pagar todo el equipo del bebé, pagar todo». «¿Cuánto están calculando?», pregunté, ya sabiendo que sería una cantidad que no tenía. «Unos 15,000 pesos para empezar». «Para empezar, o sea, habría más peticiones». En ese momento miré a mi hijo de 34 años, ingeniero graduado, con trabajo estable, y me di cuenta de que había llegado al fondo del pozo de la irresponsabilidad. En lugar de asumir las consecuencias financieras de sus decisiones, quería pasarle la responsabilidad al papá de 63 años, que ya había dado todo lo que tenía. «Carlos», dije, escogiendo las palabras cuidadosamente, «ya eres papá ahora. ¿O lo vas a hacer? ¿No crees que es hora de que asumas tus responsabilidades financieras?» Su reacción fue de indignación pura. «Papá está siendo egoísta. Es su nieto el que va a nacer, su familia. ¿Cómo puede negar ayuda en un momento así? Egoísta». Yo, que había gastado más de 200,000 pesos en su vida entre educación, boda y préstamos, nunca pagados, era egoísta por cuestionar otra petición de dinero. «No es cuestión de negar ayuda, mijo, es cuestión de que ustedes asuman la responsabilidad de adultos». Patricia dejó de llorar y me miró con coraje. «Don Miguel, con todo respeto, usted está jubilado, no tiene grandes gastos, vive solo en esta casa tan grande. No cuesta nada ayudar a la familia». Casa tan grande. Como si vivir en la casa que construí con el sudor de mi trabajo fuera un lujo injustificado. Carlos se levantó, enojado. «Papá, no puedo creer que me esté haciendo esto, después de todo lo que hemos pasado juntos. Todo lo que hemos pasado juntos, como si los sacrificios hubieran sido mutuos, como si yo no hubiera sido el único en renunciar a cosas para beneficiarlo». Se fueron de casa enojados. Durante 2 semanas Carlos no habló. Cuando finalmente habló, fue para decir que había conseguido el dinero prestado del banco, con intereses altos, y que estaba decepcionado con la actitud del papá. Decepcionado conmigo, por no pagar otra irresponsabilidad suya,
Fue en esa época que empecé a entender que mi hijo se había vuelto un adulto mimado que creía tener derecho al dinero del papá. Y yo, con mi generosidad excesiva, había creado ese monstruo. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin piso para pisar. Y yo estaba completamente sin piso, dándome cuenta de que había fallado no solo como padre, sino como educador de carácter. El embarazo de Patricia fue un periodo de distanciamiento casi total. No me incluían en las consultas médicas, no compartían los preparativos, no platicaban sobre nombres o planes. Me enteré de que era varón a través de un post en Instagram de Patricia. Me enteré de que nació cuando Carlos mandó una foto por WhatsApp 3 días después del parto. Miguel Nieto. Llevaba mi nombre, pero yo era prácticamente un extraño en su vida. Y fue justamente la existencia de mi nieto lo que precipitó la conversación de ese jueves de marzo. Porque Carlos había encontrado finalmente la justificación perfecta para tomar todo lo que yo tenía. Es para garantizar el futuro de su nieto, papá. Como si robarle la dignidad al abuelo fuera una forma de proteger al nieto. Existe un dolor específico de hombre que se da cuenta de que crió un hijo que no solo no lo respeta, sino que planea activamente apropiarse de todo lo que él construyó en la vida. Y ese dolor estaba a punto de volverse algo mucho mayor. Una rabia que ni sabía que tenía dentro de mí. La noche después de ese jueves fue la más larga de mi vida. Me quedé sentado en el sillón de la sala hasta las 4 de la mañana, rumiando cada palabra que Carlos había dicho, cada expresión de desprecio, cada gesto de falta de respeto. Quiero la casa, los coches, todo, menos a ti. La frase hacía eco en mi cabeza como un martillo. A los 62 años, mi propio hijo me veía como un estorbo entre él y mi herencia. No un papá enfermo que necesitaba cuidados, no un mayor que merecía respeto. Un estorbo. En esa madrugada tuve la revelación que todo hombre traicionado tiene. El momento exacto en que dejas de hacer papel de pendejo y decides reaccionar. Me levanté del sillón, fui al espejo del baño y me miré. Realmente parecía un hombre derrotado. Barba sin rasurar, ojos rojos de cansancio, postura encorvada de quien carga el peso de años de decepción. Pero por debajo de esa apariencia de vencido, había algo que Carlos no conocía. 37 años de trabajo pesado en Pemex me habían enseñado que los problemas existen para ser resueltos, no para ser aceptados. Miguel, le dije al hombre en el espejo, pasaste 34 años siendo un padre generoso y dedicado. Ahora es hora de ser un hombre inteligente. El viernes por la mañana le hablé a mi sobrino Daniel, hijo de la hermana de Silvia, abogado especializado en derecho familiar. No platicábamos hacía meses, pero siempre fue un muchacho decente e inteligente. Tío Miguel, ¡qué sorpresa! ¿Cómo está? Daniel, necesito tu ayuda. Profesional. ¿Puedes venir a mi casa hoy? Es urgente. 2 horas después, Daniel estaba sentado en mi sala, escuchando atentamente mientras le relataba toda la situación con Carlos. Cada préstamo no pagado, cada humillación, cada muestra de falta de respeto, culminando en la exigencia del jueves. Daniel movió la cabeza indignado. Tío, eso es abuso financiero de adulto mayor. Carlos está cometiendo un delito. No quiero demandar a mi hijo, Daniel, pero quiero protegerme. Vamos a hacerlo. Siguiente, dijo abriendo la carpeta que trajo. Le voy a explicar todas sus opciones legales y le voy a ayudar a organizarse para que esto nunca más pase. Durante las 2 horas siguientes, Daniel me explicó derechos que ni sabía que tenía. Me mostró cómo podía proteger mi patrimonio, cómo podía precaverme contra intentos futuros de explotación, cómo podía legalmente dar una lección a quien tratara de engañarme. Tío, usted tiene más poder del que se imagina. Solo necesita usarlo de la manera correcta. Esa tarde, empecé la primera fase de mi plan. Investigar exactamente cuál era la situación financiera real de Carlos y Patricia, porque después de años dando dinero para emergencias,
Quería saber si esas emergencias eran reales o solo una farsa para sacar recursos de un papá pendejo. Daniel me enseñó a accesar información pública sobre patrimonio, deudas, movimiento financiero. Era impresionante cuánto se podía descubrir sobre una persona con las herramientas correctas. El sábado hice el primer descubrimiento impactante. Carlos y Patricia no estaban pasando por dificultades financieras. Estaban viviendo muy por encima de sus propias posibilidades, pagando un estándar de vida de clase media alta con los ingresos de clase media baja. Y la diferencia estaba siendo cubierta por los préstamos que me pedían. El departamento que compraron con mi ayuda estaba valuado en 320,000 pesos. Tenían 2 coches financiados, un Honda Civic y una Honda HR-V. Frecuentaban restaurantes caros, gimnasios premium, hacían viajes regulares, todo documentado en las redes sociales que ellos no sabían que yo seguía a través de un perfil falso que Daniel me ayudó a crear. En el segundo descubrimiento me di cuenta de que Carlos ganaba casi 8,000 pesos al mes como ingeniero pleno y Patricia ganaba 4,000 como administradora. 12,000 pesos mensuales para una pareja sin hijos, en la época de los préstamos, era más que suficiente para vivir dignamente. El problema es que querían vivir como ricos siendo clase media, y yo era el banco particular que financiaba esa fantasía. El domingo hice el descubrimiento que me puso realmente furioso. A través de algunas informaciones que Daniel consiguió, descubrí que Carlos tenía casi 30,000 pesos invertidos en una cuenta de inversión que ni sabía que existía. O sea, tenía dinero guardado, pero prefería gastar el mío. Esa noche le hablé a don Joaquín, mi compañero de dominó, y le conté toda la situación. Escuchó en silencio y después dijo: «Miguel, ese muchacho no te está tratando como padre, te está tratando como una vaca lechera, y la vaca lechera, cuando deja de dar leche, se va al matadero». La analogía era dura, pero precisa. Carlos no me veía como padre hacía mucho tiempo. Me veía como una fuente de recursos que tenía fecha de vencimiento, y ahora estaba tratando de acelerar esa fecha, agarrando todo de una vez antes de que yo estorbara con vejez o enfermedad. El lunes volví a platicar con Daniel y elaboramos un plan. No era un plan de venganza, era un plan de educación. Carlos necesitaba aprender algunas lecciones sobre respeto, consecuencias y realidad de la vida. «Tío», dijo Daniel, «vamos a usar su arrogancia en su contra. Está tan confiado de que usted es un viejo ingenuo que no va a sospechar nada». La primera parte del plan era sencilla. Yo iba a aceptar la exigencia de Carlos. Iba a entregar todo para él: casa, coches, bienes, pero había un detalle que Carlos no sabía. Iba a entregar solo lo que él podía ver, no lo que realmente tenía. Durante la semana, Daniel me ayudó a reorganizar todo mi patrimonio de forma legal e inteligente. Separamos los bienes visibles de los bienes reales. Protegimos mis reservas de una forma que Carlos jamás imaginaría. El martes empecé la segunda fase: plantar información falsa para Carlos. Le hablé, con voz de derrotado: «Mijo, he estado pensando en lo que dijiste. Tal vez tengas razón. Tal vez ya esté muy viejo para cuidar todo esto». Percibí la emoción en su voz. «Papá, qué bueno que estás siendo racional. Nomás queremos su bien». Agendé una reunión con mi abogado para el viernes. «Vamos a resolver todo de una vez». «Perfecto, papá. Va a ver que es la mejor decisión». Durante la semana finalicé todos los preparativos. Daniel estaba impresionado con la sofisticación del esquema que armamos. «Tío, cuando Carlos descubra lo que realmente pasó, va a ser una lección para toda la vida». El jueves por la noche, víspera de la reunión, le hablé a Carlos para confirmar los detalles. Estaba eufórico. «Papá, déjelo en nuestras manos. No se va a arrepentir». No me iba a arrepentir, pero no por las razones que él se imaginaba. El viernes por la mañana me arreglé con cuidado especial: camisa formal, pantalón formal, zapatos lustrados.
Quería estar presentable para el día más importante de los últimos años de mi vida. Llegamos a la oficina del abogado a las 10 horas. Carlos y Patricia puntualmente, Daniel y yo también. El licenciado Roberto, abogado que Daniel había escogido para representar a Carlos, sin que él supiera que era nuestro aliado, estaba con todos los documentos listos. Buenos días, gente. Vamos a formalizar la transferencia de los bienes del señor Miguel al señor Carlos. Carlos casi no podía contener la ansiedad. Estaba con una carpeta llena de documentos que había preparado, como si fuera el comprador de un negocio importante. Licenciado, dijo, traje toda la documentación necesaria. Queremos hacer todo como debe ser. El licenciado Roberto empezó a leer los términos de la transferencia. Casa en la calle de las Flores, 150. Coche Honda Fit 2018. Coche Volkswagen Gol 2015. Muebles y utensilios domésticos diversos. Carlos firmaba cada documento con una sonrisa satisfecha. Patricia fotografiaba las firmas con el celular, como si estuviera registrando un momento histórico. Listo, dijo el licenciado Roberto después de una hora de firmas. Todo está formalizado. Los bienes están oficialmente transferidos. Carlos se levantó, vino a abrazarme. Papá hizo lo correcto, vamos a cuidar bien todo. Estoy seguro de que sí, respondí, sonriendo por primera vez en semanas. Lo que Carlos no sabía es que yo había transferido solo los bienes que él podía ver. La casa de la calle de las Flores número 150 no era mi residencia principal. Era una casa pequeña que había comprado años atrás como inversión y que estaba valuada en 80,000 pesos. Los coches eran realmente míos, pero eran los más baratos que tenía. Mi casa verdadera, donde vivimos Silvia y yo por décadas, estaba a nombre de una empresa que Daniel había creado meses antes. Mis inversiones, mi cuenta principal, mis reservas, todo estaba protegido en estructuras que Carlos jamás descubriría. Le había dado exactamente lo que pidió: una casa, coches, bienes. Solo que no eran los bienes que él se imaginaba. Cuando salimos del notario, Carlos estaba radiante. Papá, vamos a pasar por su casa hoy en la tarde para empezar a organizar la mudanza. Pueden ir, voy a estar esperando. Esa tarde, sentado en el sillón de la sala, esperando la llegada de Carlos y Patricia, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo, el placer anticipado de quien estaba a punto de enseñar una lección valiosa a alguien que realmente necesitaba aprender. Algunas puentes después de quemadas no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos, y el puente entre yo y la ambición de mi hijo estaba a punto de ser definitivamente quemado. A las 15 horas en punto, escuché el ruido del coche frente a la casa. Carlos y Patricia llegaban para tomar posesión de su herencia anticipada. Lo que iban a descubrir en los próximos minutos cambiaría la dinámica familiar para siempre. Y por primera vez en años, quien se iba a quedar sorprendido no sería yo. Carlos y Patricia entraron en casa con la naturalidad de nuevos propietarios. Él traía una tabla con anotaciones. Ella cargaba una cámara para filmar el inventario de los bienes. Parecían una pareja haciendo la inspección de un inmueble recién comprado. Papá, trajimos unas cajas en el coche para que empiece a separar sus cosas personales, dijo Carlos, poniendo 3 cajas de cartón en la sala. 3 cajas para 62 años de vida. Pueden sentarse, dije manteniendo la calma. Antes que nada necesito aclarar algunas cosas sobre la documentación que firmaron hoy. Papá, todo está bien. El licenciado Roberto explicó todo clarito, dijo Patricia, ya tocando los adornos del librero como si estuviera escogiendo qué conservar y qué descartar. Es sobre eso que necesito platicar. Ustedes recibieron exactamente lo que pidieron: una casa, coches, bienes diversos. Solo hay un detalle que no preguntaron. Carlos frunció el ceño. ¿Qué detalle? Agarré una carpeta que estaba a mi lado y saqué un sobre amarillo. Esta casa donde están ahorita no es la casa que se transfirió para ustedes. La sonrisa confiada de Carlos titubeó. ¿Cómo así, papá? Esta es nuestra casa familiar.
Esta es la casa donde yo vivo. La casa que se transfirió para ustedes está en la calle de las Flores, número 150, en Nesa. Patricia dejó de tocar los adornos. ¿Qué casa es esa? Nunca escuchamos hablar de ninguna casa en Nesa. Es una casa de 2 recámaras con cerca de 60 metros cuadrados que compré hace 8 años como inversión. Está valuada en 80,000 pesos. El silencio que siguió fue delicioso. Pude ver a Carlos procesando la información, tratando de entender cómo había sido engañado. Papá, esto es broma, ¿verdad? Platicamos sobre esta casa, la casa de la familia. Ustedes platicaron sobre la casa, no especificaron cuál casa, y yo, respetando la petición de ustedes, transferí una de mis casas, la que me pareció más adecuada para la situación. Carlos se levantó, agitado. Papá, esto está cañón. Usted sabe muy bien que estábamos hablando de esta casa. Carlos, dijiste textualmente, quiero la casa, los coches, todo, menos a ti. Dicí, exactamente eso. Una casa, coches, bienes diversos. En ningún momento especificaron que querían mi hogar, el lugar donde viví 35 años con tu mamá. Patricia estaba pálida. Don Miguel, pero nosotros no podemos vivir en una casa de 60 metros cuadrados. Tenemos un bebé. Patricia, hay millones de familias en México que crían hijos en casas más chicas que esa. Estoy seguro de que se van a adaptar. Carlos empezó a caminar de un lado para otro, nervioso. Papá, ¿dónde están los documentos de esta casa? La escritura, el predial. Esta casa no está a mi nombre desde hace más de un año. Está a nombre de una empresa de la cual yo soy solo empleado. La revelación cayó como bomba. Carlos dejó de caminar y me miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué empresa? ¿Empleado de qué? Una empresa de consultoría en mantenimiento industrial. Trabajo medio tiempo. Vivo en una casa de la empresa. Uso coches de la empresa. Mi salario como consultor cubre perfectamente mis necesidades. Era verdad. Daniel había creado una empresa legalmente constituida, de la cual yo era socio minoritario y empleado. Técnicamente, no poseía nada además de la casita en Nesa y los 2 coches más viejos. Patricia se sentó pesadamente en el sofá. Eso significa que ustedes son los nuevos propietarios de una casa popular en Nesa, un Honda Fit 2018 con 150,000 kilómetros y un Gol 2015 con algunos problemitas en el motor. Felicidades por la adquisición. Carlos explotó. Papá, hizo esto a propósito, nos engañó. Carlos, hice exactamente lo que pidieron. Ustedes querían que entregara mis bienes para que quedaran libres para disfrutar la jubilación. Misión cumplida. Pero ¿dónde va a vivir? En una casa cómoda que la empresa le proporciona a sus empleados. No se preocupen por mí. En ese momento Patricia empezó a llorar. No un llanto delicado, sino un llanto desesperado de quien acababa de darse cuenta de que hizo una apuesta y perdió todo. Carlos, vendimos nuestro departamento. Contábamos con el dinero de esta casa para comprar un lugar más grande. Ah, sí. El departamento. Otro detalle que había descubierto en mi investigación y que ellos no sabían que yo sabía. Patricia, sobre el departamento de ustedes, es interesante que lo menciones. Durante la semana me dio curiosidad y me puse a verificar algunas cosas. Saqué otro papel de la carpeta. Carlos, ¿te acuerdas de los 20,000 pesos que me pediste prestados hace 2 años para dar de enganche en un departamento? Me acuerdo. Y de los 15,000 pesos que pediste para pagar los gastos del embarazo de Patricia. Papá, ¿a dónde quiere llegar? Quiero llegar al hecho de que descubrí que ustedes vendieron el departamento hace 3 semanas por 350,000 pesos. O sea, no necesitaban esta casa para vivir. Querían esta casa para vender. El silencio regresó. Esta vez, un silencio pesado, de quien fue cachado en una mentira gigantesca. Querían convertir mi casa en una inversión. Querían meterme en un asilo o en un departamentito cualquiera y embolsarse los 400,000 pesos que vale esta casa. Carlos trató de negar. Papá,
No es eso. Carlos, deja de mentir. Ustedes vendieron el departamento, contaban con el dinero de esta casa para comprar una casa más grande y que sobrara una buena cantidad para inversiones. Yo era solo un obstáculo en medio del plan de ustedes. Patricia se levantó y fue a la ventana, llorando aún más fuerte. Carlos se quedó algunos minutos en silencio, procesando cómo toda su estrategia se había desmoronado. Está bien, papá. Vamos a resolver esto. Usted deshace esta transferencia loca y regresamos a lo normal. No puedo deshacer, Carlos. La transferencia fue legal y definitiva. Ustedes son los propietarios legítimos de una casa en Neza. Entonces, vendemos esa casa y usamos el dinero como enganche para financiar otra. Pueden hacer eso. Solo hay un detalle. La casa tiene algunas pendencias en la documentación que van a tomar cerca de 2 años para resolverse. Hasta entonces no se puede vender. Daniel había sido brillante en ese aspecto. La casa tenía cuestiones burocráticas apropiadas que impedirían cualquier venta rápida. Carlos explotó nuevamente. Papá, está siendo vengativo. Esto es cobardía. Carlos, estoy siendo educativo. Ustedes me quisieron tratar como un banco durante años. Ahora están descubriendo que los bancos tienen reglas, contratos y letras chiquitas. En ese momento sonó el teléfono de Patricia. Contestó todavía, llorando. Bueno, sí, soy Patricia. Sí, ¿cómo que quieren el dinero de vuelta? No podemos devolver, ya lo gastamos. Colgó el teléfono desesperada. Carlos, era la gente que compró nuestro departamento. Quieren cancelar la compra porque descubrieron que hay problema en la documentación. Carlos se puso blanco. ¿Qué problema? Problema de predial atrasado que no declaramos en la venta. Otro detalle que había descubierto y que Daniel había cuidadosamente filtrado a los compradores a través de canales apropiados. La situación se estaba deteriorando rápidamente. En pocas horas, Carlos y Patricia habían descubierto que la casa que recibieron no era la que esperaban. El departamento que vendieron tenía problemas legales, estaban sin lugar para vivir. Habían gastado dinero que ahora necesitaban devolver. No tenían acceso a los bienes que realmente querían. Carlos se sentó en el sillón, con la cabeza en las manos. Papá, ¿qué quiere de nosotros? Quiero que aprendan una lección, Carlos. Quiero que entiendan que tratar a un padre como fuente de recursos tiene consecuencias. Nos está dejando en la calle. No, Carlos, ustedes se están dejando en la calle. Yo ofrecí una casa. Ustedes crearon expectativas irreales sobre cuál casa sería. Patricia regresó del teléfono aún más desesperada. Carlos, hablé con mi mamá. Nos puede recibir por algunos días, pero no nos puede mantener. Y mis papás viven en una casa de 2 recámaras. No hay espacio para nosotros y el bebé. Estaban empezando a entender la realidad. Sin la explotación del suegro, su vida era mucho más complicada de lo que imaginaban. Carlos intentó una última jugada. Papá, ¿y si hacemos un trato? Devolvemos la casa de Neza y pagamos una parte de los préstamos que debemos. ¿Qué parte, Carlos? Me deben más de 40,000 pesos acumulados. ¿Cuánto pueden pagar ahorita? Podemos pagar 1,000 pesos al mes. 1,000 pesos al mes durante 40 meses. ¿Creen que se van a acordar de esa deuda por 3 años y medio? Su silencio fue la respuesta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ustedes y yo, Carlos? Cuando asumo un compromiso, lo cumplo. Cuando ustedes asumen, encuentran excusas. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Daniel. Tío, ¿puedo hablar con Carlos? Hay unas cuestiones burocráticas sobre la transferencia. Pasé el teléfono. Carlos platicó por 5 minutos, haciendo preguntas sobre documentos, plazos, posibilidades de reversión. Cuando colgó, estaba aún más abatido. ¿Qué dijo?, preguntó. Patricia, que la transferencia es irreversible y que la casa de Neza tiene una deuda de predial que vamos a tener que pagar antes de poder hacer cualquier cosa. ¿De cuánto? 12,000 pesos. Patricia se tiró en el sofá. No tenemos 12,000 pesos. Pero yo sí tengo, dije sonriendo por primera vez en esa tarde.
Carlos me miró con una mezcla de rabia y esperanza. ¿Nos prestaría? Carlos, ustedes acabaron de descubrir que son propietarios de un bien que no querían, con deudas que no sabían que existían. ¿No creen que ya tuvieron préstamos suficientes? Su frustración explotó. Papá, está disfrutando vernos sufrir. No, Carlos, estoy disfrutando verlos aprender. Hay una diferencia. Patricia se levantó, furiosa. Don Miguel, usted es un viejo rencoroso. No más queríamos ayudar. Patricia, ¿ustedes querían ayudar vendiendo mi casa y mandándome a un asilo? Nadie habló de asilo. ¿No? Entonces, ¿dónde viviría yo después de que ustedes vendieran mi casa? No supo responder. Carlos hizo un último intento. Papá, ¿qué quiere que hagamos? ¿Pedir perdón? Lo pedimos. ¿Reconocer que nos equivocamos? Lo reconocemos. ¿Qué quiere? Miré a mi hijo, ese hombre de 34 años que durante años me trató como cajero automático, y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que se volvió nuestra relación, alivio por finalmente haber tomado una actitud. Carlos, quiero que asuman las responsabilidades de adultos. Quiero que dejen de depender del dinero de otros para mantener su estándar de vida. Y quiero que aprendan a tratarme como padre, no como banco. ¿Y si hacemos eso, usted deshace esta situación? Carlos, la situación no se va a deshacer. Ustedes son propietarios de una casa en Nesa. Pueden vivir ahí, pueden remodelar, pueden pagar las deudas y después vender. Pero lo van a hacer con su propio dinero, no con el mío. En ese momento, finalmente entendieron que el juego había cambiado para siempre. El papá pendejo que pagaba todo había desaparecido. En su lugar estaba un hombre que había aprendido a valorarse. Cuando se fueron de casa esa tarde, llevando solo las 3 cajas vacías que trajeron, sentí que una fase de mi vida había terminado definitivamente. La fase en que confundía amor de padre con sumisión financiera. Y una nueva fase apenas estaba empezando. Los primeros días después de la confrontación fueron extraños. La casa se quedó silenciosa de una manera diferente. Ya no era más la soledad pesada del abandono, era una paz voluntaria escogida. Por primera vez en años el silencio era cómodo. Carlos trató de hablarme 3 veces el sábado. No contesté. El domingo apareció en la puerta de casa con Miguel Nieto en brazos. Era la primera vez que veía a mi nieto desde que nació 6 meses atrás. Un bebé hermoso con los ojos claros de la familia. Papá, traje a su nieto para que conozca al abuelo, dijo Carlos, con un tono conciliador que no escuchaba hacía años. Por un momento, mi corazón se ablandó. El bebé me sonrió, extendió sus manitas. Todo instinto de abuelo habló más fuerte. Está hermoso, Carlos. Es su nieto, papá. Su sangre. No podemos dejar que esta situación destruya la familia. Agarré a Miguel Nieto en brazos. Agarró mi dedo con esa fuerza que solo los bebés tienen. Por algunos segundos me olvidé de todo el rencor, de toda la decepción. Pero entonces, Carlos continuó. Papá, estamos pasando por una situación difícil. ¿Será que no se puede platicar? Y ahí estaba otra vez. Manipulación emocional. Usar al nieto para ablandar mi corazón y regresar al status quo anterior. Carlos no había aprendido nada. Carlos, dije regresándole el bebé, su hijo es maravilloso y siempre va a ser mi nieto, pero eso no significa que voy a regresar a pagar sus errores financieros. Papá, no estamos pidiendo dinero, nomás queremos platicar. Carlos, toda plática nuestra en los últimos años terminó con una petición de dinero. Perdón si ya no creo en pláticas inocentes. Se quedó algunos minutos en la puerta, tratando de argumentar, explicar, justificar, pero mantuve mi posición. La manipulación emocional ya no funcionaría. Después de que se fue, me senté en el sillón y reflexioné sobre lo que había sentido al ver al nieto. Amor, claro, pero también tristeza, porque sabía que Carlos usaría a esa criatura como herramienta de chantaje siempre que quisiera algo de mí. El lunes le hablé a Daniel. Quiero hacer una donación. ¿Qué tipo de donación, tío? Quiero abrir una
Cuenta de ahorro a nombre de Miguel Nieto. Voy a depositar 5,000 pesos por año hasta que cumpla 18 años. Cuando tenga 18, va a tener 90,000 pesos para la universidad o para lo que quiera. Excelente idea. Pero ¿por qué no entregarle directo a los papás? Porque los papás lo van a gastar en otras cosas. Quiero garantizar que mi nieto tenga oportunidades, pero sin pasar por el filtro de los papás irresponsables. Durante la semana, organicé esta cuestión y varias otras. Estaba descubriendo que sin la presión constante de las peticiones de dinero de Carlos, tenía energía mental para cuidar mi propia vida. Decidí hacer algo que siempre quise, pero nunca tuve valor. Me inscribí en un curso de carpintería para la tercera edad, ofrecido por la delegación. Siempre tuve habilidad manual, siempre me gustó trabajar con madera, pero nunca tuve tiempo para explorar eso como hobby. La primera clase fue un martes por la mañana. Llegando ahí, encontré un grupo de 12 hombres de mi edad, todos jubilados, todos con historias interesantes. Don Juan, ex bancario, quería hacer muebles para los nietos. Don Roberto, ex chofer de camión, soñaba con construir una casita de muñecas para la nieta. Don Mario, ex maestro, quería hacer libreros para los libros que acumuló durante la vida. ¿Y usted, Miguel, qué quiere hacer?, preguntó el profesor Antonio. Quiero hacer una cuna, respondí sin pensar, para mi nieto. En las semanas siguientes, el curso de carpintería se volvió lo mejor de mi semana. Descubrí que tenía talento real para trabajar con madera. Mi primera pieza, un banquito pequeño, quedó tan bueno que el profesor dijo que tenía manos de artesano. Más importante que la habilidad, descubrí que me gustaba la compañía de hombres de mi edad que estaban redescubriendo talentos y pasiones después de la jubilación. No éramos viejos inútiles esperando la muerte. Éramos hombres experimentados explorando nuevas posibilidades. Don Juan se volvió un amigo cercano. Exgerente de banco, había pasado por una situación parecida a la mía, hijo que solo aparecía para pedir dinero prestado. La diferencia es que él había cortado el mal de raíz 5 años antes. Miguel, me dijo una tarde, mientras lijábamos nuestras piezas, lo más difícil para un padre es aceptar que criar bien a un hijo no garantiza que va a ser una buena persona. ¿Cómo manejó eso, Juan? Dejé de tratar de comprar el amor de mi hijo. Puse límites claros. Se quedó algunos años sin hablarme. Después, aprendió a buscarme por amor, no por interés. Y se reconciliaron. Nos reconciliamos, pero en una base nueva. Ahora me respeta como padre, no me tolera como banco. La historia de Juan me dio esperanza de que tal vez, en el futuro, Carlos y yo pudiéramos tener una relación basada en respeto mutuo. Pero por ahora, estaba enfocado en reconstruir mi propia vida. Durante el curso de carpintería, también conocí a doña Elena, de 58 años, que tomaba clases de pintura en el salón de al lado. Viuda. Hace 2 años, madre de 3 hijos ya criados, estaba redescubriendo su pasión por el arte después de 35 años dedicados exclusivamente a la familia. Empezamos a platicar durante los recesos de las clases. Tenía una energía contagiosa, una alegría genuina por estar redescubriendo talentos que había abandonado cuando se casó. Miguel, ¿sabías que gané un premio de dibujo cuando tenía 16 años? Dejé de dibujar el día que me casé, porque la mujer casada no tiene tiempo para tonterías. ¿Y ahora? Ahora estoy pintando 2 telas por semana y sintiéndome más viva de lo que me sentí en los últimos 20 años. La amistad con Elena me mostró algo importante. No era tarde para tener compañía, para conocer personas interesantes, para construir relaciones basadas en afinidades reales. Empezamos a tomar café juntos, después de las clases. Ella me platicaba sobre los cuadros que estaba pintando. Yo hablaba sobre las piezas que estaba construyendo. Platicábamos sobre películas, libros, lugares que nos gustaría conocer. Por primera vez en años, tenía pláticas que no giraban alrededor de problemas o peticiones de dinero. 3 meses después del episodio con Carlos, hice algo que no hacía décadas. Viajé. Elena había mencionado que siempre quiso conocer Guanajuato,
y yo también tenía esa gana antigua. Decidimos hacer el viaje juntos, como amigos. Fueron 3 días increíbles. Visitamos museos, iglesias históricas, comimos en restaurantes típicos, caminamos por las callejuelas. Elena pintó acuarelas de los paisajes, yo tomé fotos e hice anotaciones para reproducir algunos detalles de arquitectura en madera. La última noche del viaje, cenando en una posada con vista a la ciudad iluminada, Elena dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. Miguel, mira nomás hasta dónde llegamos. 2 viudos de más de 60 años, redescubriendo el placer de vivir. ¿Quién diría que la vida podía recomenzar a los 60? En ese momento, entendí que había recuperado algo que pensé haber perdido para siempre. La capacidad de ser feliz por mí mismo, sin depender de la aprobación o la presencia de otras personas. Cuando regresamos del viaje, encontré 5 mensajes de Carlos en mi teléfono, todos con el mismo tono. Papá, necesitamos platicar. Papá, aparézcanse por acá. Papá no nos puede abandonar así. No regresé ninguna llamada. 2 semanas después, Carlos apareció en la clase de carpintería. Me esperó afuera con Miguel Nieto en la carriola. «Papá, ¿cómo está?», preguntó cuando salí. «Estoy...». «Bien, Carlos, muy bien». Miró las bolsas que cargaba, madera y herramientas que había comprado para proyectos personales. «¿Está haciendo qué?». «Estoy haciendo carpintería. Descubrí que tengo maña para esto». «¿Carpintería? ¿Para qué eso, papá?». Y ahí estaba la pregunta que resumía cómo Carlos me veía. Un viejo que no debería tener hobbies, intereses o vida propia. Para mi placer, Carlos, para mi realización personal. Papá, necesitamos platicar sobre la situación. Patricia está mal del estrés. Miguel Nieto extraña al abuelo. Carlos, Miguel Nieto tiene 6 meses. No extraña a nadie. Y sobre Patricia, ustedes son adultos. Resuelvan sus problemas como adultos. Papá, estamos viviendo en una casa de 60 metros cuadrados. ¿Y cuál es el problema? Tienen techo, tienen seguridad, tienen privacidad. Millones de familias mexicanas sueñan con tener lo que ustedes tienen. Carlos se quedó algunos minutos en silencio, claramente frustrado porque sus tácticas habituales no estaban funcionando. ¿Qué quiere de nosotros, papá? Dígalo de una vez. No quiero nada de ustedes, Carlos. Quiero que construyan sus vidas sin depender de mí. Quiero que me busquen por amor, no por necesidad. Y mientras tanto, ¿usted va a estar tomando cursitos de carpintería? El tono burlón me molestó. Carlos, voy a hacer carpintería, voy a viajar, voy a conocer personas interesantes, voy a hacer todo lo que tuve ganas de hacer en los últimos 30 años, pero no hice porque estaba muy ocupado siendo un padre que pagaba todo. Usted cambió, papá. Cambié para mejor. Después de que Carlos se fue, don Juan, que había presenciado la conversación de lejos, vino a platicarme. Miguel, sé que fue difícil, pero hiciste bien. Ese muchacho necesita aprender que papá no es empleado suyo. Durante los meses siguientes, construí una rutina que me dejaba genuinamente feliz. Carpintería los martes y jueves, caminatas en el parque los lunes, miércoles y viernes, sábados con Elena, explorando museos, ferias, actividades culturales. Domingos eran míos para leer, descansar, trabajar en proyectos personales. Construí libreros para mi casa, una mesa nueva para la cocina, bancos para la terraza. Cada pieza quedaba mejor que la anterior. El profesor Antonio dijo que tenía potencial para vender piezas si quería. Físicamente, me sentí mejor que en los últimos 5 años. La actividad física regular, la alimentación más cuidada, el estrés reducido, todo eso me dio una energía que había olvidado que era posible tener. Emocionalmente, descubrí una paz que no conocía hacía décadas. Sin la tensión constante de los problemas financieros de Carlos, sin la ansiedad de saber cuándo vendría la próxima petición de dinero, podía dormir bien, despertar con ganas, aprovechar los días. 6 meses después de nuestra confrontación, Carlos me habló con una novedad. Papá, conseguí un ascenso en el trabajo. Ahora soy ingeniero senior. El sueldo aumentó 40%.
Felicidades, mijo. Me da mucho gusto. Papá, queríamos invitarlo a cenar en casa el domingo, para celebrar. Era la primera invitación social genuina que recibía de él en años. Sale, voy a llevar un regalo para Miguel Nieto. ¿Qué regalo? Un móvil que hice en la carpintería, con animalitos del bosque. El domingo llegué a la casa de Nessa, que estaba muy diferente. Habían remodelado, organizado, transformado ese espacio pequeño en una casa acogedora y funcional. Patricia me recibió educadamente, sin la hostilidad de los últimos encuentros. La cena fue agradable. Platicamos sobre trivialidades, sobre el trabajo de Carlos, sobre el desarrollo de Miguel Nieto. Nadie mencionó dinero, préstamos o problemas financieros. Al final de la noche, Carlos me acompañó hasta el coche. Papá, quería pedir perdón por lo que pasó, nos portamos mal. Carlos, gracias por reconocer eso. Usted nos dio una lección importante. Aprendimos a salir adelante solos. ¿Y cómo está siendo? Difícil, pero gratificante. Por primera vez en la vida adulta, estoy logrando pagar todas las cuentas sin ayuda de nadie. Miré a mi hijo, ese hombre que finalmente estaba aprendiendo a ser adulto a los 34 años, y sentí orgullo. No orgullo de padre consentidor, sino orgullo de educador que vio al alumno aprender una lección importante. Carlos, quiero que sepas que siempre vas a ser mi hijo, y Miguel Nieto siempre va a ser mi nieto, pero nuestra relación de ahora en adelante va a estar basada en respeto mutuo, no en dependencia financiera. Entiendo, papá, y estoy de acuerdo. Esa noche, manejando de regreso a casa, sentí que había recuperado no solo mi dignidad como hombre, sino también la posibilidad de tener una relación sana con mi hijo. Una relación donde era respetado como padre, no tolerado como fuente de recursos. Y por primera vez en años, el futuro me parecía lleno de posibilidades interesantes. Hoy, 2 años después de ese jueves que cambió todo, estoy sentado en la terraza de mi casa, viendo el atardecer mientras termino un librero que estoy haciendo para la biblioteca de Elena. Es una tarde de sábado y en algunas horas vamos a cenar en un restaurante nuevo que ella descubrió. La vida tiene una manera curiosa de enseñarnos lecciones cuando menos las esperamos. A los 64 años, descubrí que nunca es tarde para que un hombre reaprenda a valorarse. Carlos viene a comer aquí cada segundo domingo del mes. Trae a la familia, platicamos sobre la vida, sobre fútbol, sobre los progresos de Miguel Nieto, que ahora con casi 3 años ya dice abuelito, y le encanta jugar con los juguetes de madera que le hago. Patricia se volvió una persona diferente también, más madura, más respetuosa, más consciente de que la familia se construye con cariño, no con explotación. Nunca más pidieron dinero prestado, no porque no necesiten a veces, sino porque aprendieron a resolver sus problemas solos. Carlos se volvió un padre responsable que trabaja por el futuro de su propio hijo, no un eterno adolescente, esperando que papá resuelva todo. El mes pasado me mostró su nueva credencial de trabajo. Lo habían ascendido otra vez. Ahora es coordinador de proyectos en la constructora. Me platicó con orgullo genuino cómo había logrado pagar todas las deudas de la casa de Nessa y estaba planeando una remodelación para ampliar el espacio. Papá, me dijo ese día, quería agradecer por la lección que me dio. Fue dura, pero necesaria. ¿Qué lección, mijo? La lección de que ser hombre significa asumir responsabilidades, no transferirlas a otros. Ese fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida como padre. Ver a mi hijo finalmente entender lo que significa ser un hombre de verdad. La cuenta de ahorro de Miguel Nieto ya tiene 12,000 pesos. Cada año deposito 5,000, como planeado. Cuando cumpla 18 años, va a tener recursos para estudiar donde quiera, pero va a aprender desde chico que el dinero se conquista con trabajo y responsabilidad, no con manipulación y explotación. Elena y yo desarrollamos una amistad que se transformó en una compañía especial. No es un romance de película, es algo mejor. Es una sociedad de personas maduras que se respetan y se complementan,
Viajamos juntos, hacemos actividades juntos, pero cada uno mantiene su independencia y su casa. Es el tipo de relación que solo es posible cuando ya sabes quién eres y qué quieres de la vida. El mes pasado, hicimos un viaje increíble a San Miguel de Allende. Elena pintó los paisajes coloniales. Yo fotografié. Arquitecturas interesantes para reproducir en madera. Nos quedamos en una posada acogedora, caminamos por la ciudad, cenamos en restaurantes con chimenea. A los 64 años, estaba viviendo experiencias que siempre quise vivir, pero nunca tuve oportunidad. Lo más impresionante es cómo mi vida social se expandió. Además del grupo de carpintería, empecé a frecuentar un club de lectura para la tercera edad. Me inscribí en un grupo de caminata en el parque, participo en actividades de la parroquia del barrio. Descubrí que existen muchas personas interesantes de mi edad que, como yo, están redescubriendo el placer de vivir. Don Juan se volvió uno de mis mejores amigos. Hacemos proyectos de carpintería juntos, jugamos dominó todos los jueves, vemos los partidos del América en la cantina de Don Osmar. Es el tipo de amistad que faltaba en mi vida, basada en afinidades genuinas, no en problemas o necesidades. Físicamente, me siento mejor que a los 55 años. La actividad regular en la carpintería mantiene mi coordinación motora. Las caminatas en el parque mejoraron mi condicionamiento. La alimentación más cuidada, ahora que cocino solo para mí, me dejó más dispuesto. Mi doctor dijo que mi presión arterial se normalizó y que mi estado general de salud está excelente para mi edad. Financieramente, descubrí que puedo vivir muy bien con mi jubilación cuando no estoy pagando el estándar de vida irresponsable de otras personas. Logré hasta formar una pequeña reserva nueva, esta vez guardada, de forma que nadie puede presionarme para gastarla. La empresa que Daniel creó está funcionando. Doy consultoría en mantenimiento para pequeñas empresas de la región, trabajo 15 horas por semana, gano un complemento bueno para mi jubilación y mantengo mi mente activa. Es gratificante ser buscado por la experiencia y conocimiento que acumulé en 37 años de Pemex. Emocionalmente, descubrí una serenidad que nunca tuve. Durante décadas, viví con la ansiedad constante de resolver problemas ajenos, de atender expectativas imposibles, de ser el proveedor infinito de la familia. Ahora finalmente entendí que puedo ayudar a las personas que amo sin sacrificarme completamente. La lección más importante que aprendí es que respetarse a sí mismo no es egoísmo, es necesidad. Durante años, confundí ser generoso con ser pendejo, confundí amar con ser explotado. Aprendí que establecer límites es un acto de amor propio y que enseñar responsabilidad a los hijos es más importante que facilitarles la vida. Para otros hombres que puedan estar pasando por situaciones similares, quiero dejar algunas reflexiones importantes. Primero, no confundas amor paterno con sumisión financiera. Hijo que solo te busca cuando necesita dinero no es hijo cariñoso, es hijo interesado, y tienes derecho y obligación de establecer límites claros. Segundo, nunca es tarde para recomenzar. A los 60, 65, 70 años, todavía puedes descubrir nuevos talentos, hacer nuevas amistades, vivir nuevas experiencias. La tercera edad puede ser una de las fases más ricas de tu vida si no aceptas el papel de viejo inútil que la sociedad trata de imponer. Tercero, aprende a decir no. No para ser cruel, sino para ser justo contigo mismo. Tienes derecho a guardar recursos para tu propia seguridad. Tienes derecho a gastar en tus propios gustos. Tienes derecho a vivir tu vida sin ser solo un financiador de los sueños ajenos. Cuarto, busca compañía de tu edad. Existen miles de personas maduras buscando amistades genuinas, actividades interesantes, experiencias enriquecedoras. No te aísles pensando que tu vida útil se acabó. Quinto, si criaste hijos irresponsables financieramente, deja de facilitar su irresponsabilidad. Puede ser doloroso al principio, pero es la única forma de forzarlos a crecer como adultos. Lo mejor que hice en estos 2 años
fue dejar de verme como un hombre al final de la vida y empezar a verme como un hombre al inicio de una nueva fase de la vida, una fase donde finalmente puedo vivir para mí mismo, sin culpa, sin presión, sin explotación. Miguel Nieto creció y se volvió un niño alegre y cariñoso. Cuando viene a visitarme, jugamos en el patio, construimos cosas con bloques de madera, leemos libros ilustrados. Me dice, abuelito Miguel, y cuando crezca un poquito más, le voy a enseñar las mismas lecciones que finalmente aprendí, que ser hombre significa ser responsable, respetuoso e independiente. Carlos se volvió un padre presente y un profesional competente. Patricia se volvió una madre dedicada y una esposa compañera. Construyeron una familia sólida basada en esfuerzo propio, no en explotación ajena. Y yo me volví un hombre realizado que finalmente aprendió a valorar su propia dignidad. ¿Cuántas veces nosotros, hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz familiar? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación? Aprendí a los 64 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es tarde para que un hombre se levante y reconquiste su lugar de respeto en la familia. Si mi historia como padre tocó tu corazón, quiero saber desde dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún padre que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando desde dónde estás viendo. Escribe también qué sentiste al escuchar esta historia. Cuéntame, ¿ya tuviste que poner límites con tus hijos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que escogieron su dignidad, porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de renacimiento. Un abrazo desde Nezahualcóyotl. Y recuerda, construiste mucho más que una familia, construiste un hombre que merece respeto,